Estoy hablando de la reelección del 2014 de Evo Morales. Disposición transitoria primera. El Congreso de la República, del plazo de 60 días desde la promulgación de la presente Constitución, sancionará un nuevo régimen electoral para la elección de la Asamblea Legislativa Plurinacional, presidente y vicepresidente de la República. La elección tendrá lugar el día 6 de diciembre de 2009. Eso es la Constitución, poniendo fecha. Parágrafo segundo. Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos en funciones. El 2009 fue el segundo mandato de Evo Morales y este parágrafo fue objeto de gran controversia y finalmente el acuerdo político con los países, los gobiernos de Brasil y de Colombia como garantes. Y salió Evo Morales, el mentiroso, el engañible, el cobarde, con sus lágrimas de cocodrilo y decir: por la patria, por el pueblo, he renunciado al derecho que hubiera tenido de más reelecciones. Y así lo dijo. Mentiroso de ya saben qué. Ahí comenzó la ruptura del régimen constitucional. Y ahí debería comenzar el periodo para el resarcimiento de las víctimas. Y no debería terminar el 9 o el 7 de noviembre del 2020. Debería ser indefinido. Porque miércoles que este gobierno tiene víctimas en la ruptura constitucional que ha generado. Entonces, la primera ruptura constitucional fue la reelección de Evo Morales del 2014. La segunda ruptura constitucional fue cuando ya fue muy polémico el llamar a un referéndum para habilitar su reelección indefinida. Lo perdió y lo desconoció. Segunda ruptura constitucional. ¿Y la quieren ignorar, sinvergüenzas? Segunda ruptura constitucional. Protagonista principal, Evo Morales Ayma y todo su séquito de masistas. Los ahora arcistas también, o los androniquistas, todos, sin excepción. Segunda ruptura constitucional. Tercera ruptura constitucional. El fraude asqueroso, grosero, inocultable del 2019. Y no nos vengan con la mamada que no hay pruebas. Como bien lo explicó mi colega Imbar. Claro, su fiscal se las llevó. Y el fraude no solamente es en el conteo de votos. El fraude es en la habilitación de Evo Morales. El fraude es en la designación de los vocales en la Corte Electoral Nacional y en las departamentales. El fraude fue con el uso desvergonzado de los bienes del Estado para hacer permanentemente campaña electoral. El fraude fue en el cohecho electoral, teniendo al vicepresidente y al presidente yendo a los municipios decir: si no votan por nosotros no va a haber proyectos para su municipio. Sinvergüenzas, tramposos, fraudulentos. Y entonces nos quieren hacer creer que para defender a los hermanos que con justicia están pidiendo un resarcimiento, no, digamos que fue golpe. ¿A quién creen que engañan? Si ya estaban más o menos sanando las heridas, porque hemos tenido ese agrio debate desde que llegamos aquí, porque han querido mantener la impostura. ¿Qué hacen poniendo el dedo en la llaga y reabriendo las heridas? No les vamos a perdonar. Nos están enojando más. Y esto no lo hacen porque ustedes no dan puntadas sin hilo. No lo hacen por chambones. Porque no son. Para la maldad, para la trampa, lamentablemente son muy, muy vivos. Siempre encuentran la forma de generar trampa de las maneras que una mente sana jamás se imaginaría. Tiene que ser una mente torcida, diabólica, maquiavélica para encontrar las formas que encuentran ustedes para siempre hacer trampa. Tienen una imaginación admirable para hacer trampa.
para imaginarse formas de traicionar la confianza de la gente, de sus colegas, del pueblo boliviano. No se los vamos a permitir. Y aquí tengo que reclamar enfáticamente la ausencia de todos los diputados de Creemos. Honrosamente aquí veo a la diputada María René Álvarez. ¿Dónde están los demás? Perdón, hay otra diputada, estoy sin lentes y no veo quién es. Pero son 16. Y veo a 2. Que si estuvieran los 16 aquí, no tendrían mayoría los masistas, que ahora sí, en este oprobio para hacer trampa, se unen evistas y arcistas. Y no importa lo que los haya dividido, porque siempre lo he dicho, su pelea a los que decían no es real, sí, es real porque es por plata, es por el botín de la corrupción, y lo están ahora demostrando así. Pero si estuvieran aquí los colegas de Creemos, y no eximo que hay faltones de Comunidad Ciudadana, esta ley simplemente no tendría posibilidad de ser aprobada. Pero ya vimos en el anterior proyecto de ley que en un quórum mínimo, porque apenas llegamos al quórum reglamentario de un mínimo de 66, ahí tienen mayoría. Y entonces yo le digo a mis hermanos cruceños, lamentablemente ya eligieron diputados, pero no digo que sean necesariamente malos. Exíjanles que vengan a sesionar. Porque si un cruceño, un tarijeño o de cualquier departamento del país no le gusta venir a La Paz porque le hace frío o le hace mal la altura o lo que sea, que no se postule pues para diputado, que no se sinvergüenza. Pero esta falta de la bancada cruceña de Creemos es permanente y da rabia, porque representan una parte importante de la votación. Nos dividieron el voto de oposición el 2020 y bueno, se ganaron la representación, pero carajo, representen pues, que se ganaron esa representación. La irresponsabilidad, la desidia, el incumplimiento de deberes de esos diputados, que no es solo de esta noche, ha sido permanente y no es primera vez que me quejo. Pero esta vez estamos ante uno de los momentos más críticos y peligrosos de nuestra gestión como diputados opositores, cuando quieren aprobar una ley que dice básicamente que lo que ocurrió en 2019 fue un golpe y no fraude. No recuerdo un momento más crítico en mi gestión de casi 5 años como diputado que esta noche. ¿Y dónde están? ¿Dónde están los colegas de Creemos? Reclamo su ausencia, denuncio su ausencia, porque de los masistas, ¿qué nos podemos esperar? Más que trampa, porque es lo que siempre hacen. Individualmente tengo mucho respeto por varios de los colegas masistas, hombres y mujeres. No son muchos, pero sí son varios. Tengo respeto porque los veo luchar por sus convicciones, aunque las considere equivocadas. Pero cuando se juntan, se hacen un ente diabólico de perversidad, de trampa, de mentira. Es una asociación delictiva lo que hacen cuando se juntan. Deberían andar cada uno por su cuenta y así ser buenas personas y buenos ciudadanos, que algunos los hay, me consta. Pero lo que están pretendiendo hacer esta noche, insisto, y va a seguir el debate. Dígame si las leyes que aprobaron entre noviembre del 2019 y los primeros meses del 2020, que consolidaba, una ley que me olvidaba, la prórroga. El Parlamento aprobó otra ley de prórroga a las autoridades legalmente constituidas, elegidas, comenzando por la señora Presidente Constitucional, siguiendo por los parlamentarios, por los alcaldes, los gobernadores, los concejales y los asambleístas departamentales. Por la pandemia se prorrogaron 1 año. ¿Acaso hoy dijeron, no, la señora es golpista, se tiene que ir? Sinvergüenzas. Entonces, y se ríe. No hay nada más triste que un sinvergüenza riéndose de sus propias matufias. Eso sí, ¿no? Más que agraviar, da pena. Porque quiere decir que ni siquiera tiene conciencia de la dignidad y de lo que es la decencia.
Si se ríe de la sinvergüenzura, es que yo me puedo salir con la mía. Y entonces en el debate que va a seguir, los conmino a que contesten esta pregunta. ¿Acaso no fueron válidas las leyes emanadas del Parlamento, controladas en más de 2/3 por el MAS? Las leyes que aceptaron la renuncia de Evo Morales y de Álvaro García Linera. La ley que declaró nula la elección y convoca nuevas. La ley estoy que grabando. convoca nuevas autoridades para Ahorita estoy grabando, está interesante. Pero ya sabes, pues, Inés, ya. Ya ahorita voy a ir, estoy grabando. ¿Existieron o no existieron esas leyes? Porque lo primero que tendría que haber preguntado un fiscal probo ante la denuncia fantasiosa de que hubo un golpe es, oye, ¿y estas leyes? ¿Ese parlamento era impostor? ¿Ese parlamento actuó bajo la amenaza de tanques, ¿no?, que le apuntaban, como ocurrió durante el gobierno de Natush Bush de 16 días, ese gobierno sangriento? Ahí teníamos parlamentarios reales que sí, teniendo a los tanques en la Plaza Murillo, apuntando contra ellos y amenazando para disparar, como lo había hecho Pinochet con la Casa de la Moneda en Chile. Esos parlamentarios dignos, entre los que orgullosamente estaba mi padre, dijeron, aquí me quedo a defender la democracia. Y no importa si nos cañonean con los tanques. ¿Pero acaso el 2019, el 2020, había tanques apuntando a los masistas que aprobaron esas leyes? ¿Que tenían control de más de 2/3 del Parlamento? Respondan esa pregunta cuando les toque el turno de usar su palabra. No sean sinvergüenzas. Siempre trampa, siempre trampa. Entonces, y es que, le soy sincero, me cuesta decirle presidente, cuando sé que usted está ahí como producto del fraude, al igual que sus colegas de oposición que están sentados ahí. Entonces, no podemos aprobar esta ley. Y lo que sí exijo y estoy dispuesto y les pido a los colegas de bien que exijamos todos juntos, el voto tiene que ser nominal. Y tienen que votar de cara al pueblo, de cara a las víctimas. Si quieren convalidar esta mentira perversa que va a condenar a cientos de perseguidos políticos a muchos años más de cárcel inmerecida. Todo por una mentira que favorece a unos cuantos, de una rosca cleptómana acostumbrada a la mentira, a la trampa y al fraude. Y es que me faltan adjetivos para expresar mi indignación, que es la indignación de la mayoría del pueblo boliviano. Y recuerden esto, el pueblo boliviano les ha dado la espalda categóricamente. No sigan agraviando al pueblo boliviano con el intento de aprobar esta ley desgraciada. No, señores, resarcimiento sí, impunidad jamás, pero hagamos una buena ley, no este mamarracho. Es todo, presidente.